Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis y saludamos rápidamente a nuestro siguiente invitado, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, con quien vamos a conversar a esta hora de la mañana. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Radio Universidad de Chile. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Feliz de conversar con ustedes. Sí, no, queríamos conversar contigo a propósito de algunos datos que conocimos. Bueno, sin duda alguna, el tema de seguridad ha sido uno de los que ha marcado el debate, no solamente en este año 2022, sino que desde hace ya bastante tiempo. Y esta semana conocimos algunos datos bastante interesantes a partir de esta encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, correspondiente a datos que se recopilaron hasta 2021 y que entregaron, por ejemplo, algunas paradojas, porque efectivamente hay una sensación en el ambiente de inseguridad bastante alta y esto se refleja en la encuesta, alcanzando un 86,9% de percepción de inseguridad, pero si comparamos esto con la victimización, que es en el fondo los delitos que se reportan básicamente, este llegó al 16,9%, uno de los más bajos que ha visto esta medición. Te quería preguntar en primer lugar, Daniel, ¿por qué se da esta diferencia respecto de lo que ocurre con la victimización respecto de lo que percibe en el fondo la gente? A ver, es bien frecuente que existan en las encuestas diferencias importantes entre la victimización y la percepción de inseguridad. Esto no es solo de este instrumento, esto se ha repetido históricamente. De hecho, desde el año 2016 o 17, creo, ha venido aumentando en la misma encuesta que salió publicada el viernes, esta del gobierno, la ENUSC. Uno mira los datos históricos y ve que va creciendo año a año la inseguridad, la percepción de inseguridad, que en esa encuesta se mide como, si le preguntan al que responde, si usted cree que ha aumentado el delito en el último año. Se responde que sí, se considera que hay un temor alto. Y por otro lado, hay una disminución en la cantidad de delitos en la NUSC también, permanente. A ver, el año 2020 y 2021 son años súper particulares, o sea, son años que están afectados por la pandemia. Entonces, el nivel de delitos que tenemos ahí es extremadamente bajo. Esto también lo mostró el índice Paz Ciudadana. Nosotros también hacemos una encuesta de victimización y mostró exactamente lo mismo. Son los registros más bajos en toda la historia de la encuesta. Nosotros llevamos 20 años midiendo y es el más bajo, y en la NUS, que ya 12 años, también fue el más bajo. Pero, ¿por qué se produce esa diferencia? Hay varios factores. Primero, el bombardeo que tenemos hoy día de información de delitos. O sea, que es muy distinto a lo que teníamos antes. Cada vez es más tiempo el que se le dedica a las noticias a temas intelectuales, porque cada vez también hay más información que mostrar y hay más imágenes que mostrar. O sea, el tener una cámara de video en las manos de todos los chilenos es una cosa bastante nueva. El tener la cantidad de cámaras que tenemos hoy día instaladas en las vías públicas, que también son capaces de captar delitos y por lo tanto tener información para mostrarlo en las redes sociales, en la prensa, es algo que genera evidentemente una percepción de temor. También, pero el otro punto, y si bien eso es basal y eso va aumentando, pero es algo que poco lo que podemos hacer para modificarlo. Hay un tema de base también, que es que cuando uno pregunta si una persona fue víctima de un delito, como el ENUSC, pregunta por varios delitos. No pregunta solo por robo o robo con violencia, o en realidad pregunta por todo eso: robo con violencia, lesiones, hurtos, etc. Entonces, hay delitos. Uno puede mirar que en la ENUSC hay más o hay menos, en realidad, en este caso, familias victimizadas, pero puede ser que los delitos por los cuales están siendo victimizadas sean delitos más dañinos. Entonces, no hay que confiar mucho en los sacos cuando uno mezcla muchas cosas, porque puede quedarse con que, claro, la cantidad de delitos o la cantidad de familias afectadas por delitos baja, pero el daño que esos delitos están generando puede ser distinto. ¿Y qué estamos viendo hoy día y que está afectando la percepción de temor de manera importante? Son los homicidios, que han crecido de manera muy importante en Chile. Si bien todavía son relativamente bajos si nos comparamos con toda América, en realidad, en general todos los países de América, excepto Canadá, tienen mejores tasas de homicidios que nosotros, pero tenemos tasas crecientes y de manera muy importante. O sea, los últimos, del año 2013 al 2020, subieron un 70% los homicidios en Chile. Estamos teniendo homicidios mucho más vinculados al crimen organizado también. Y si nos comparamos con Europa, con Oceanía, tenemos tasas súper altas de homicidios que deberíamos pagar.
Ujú. Sí, siguiendo ese punto y respecto de las percepciones, porque efectivamente ha habido un cambio, porque, bueno, quienes crecimos en poblaciones, podemos dar cuenta de que, por ejemplo, uno cuando vivía en el barrio, sabían quiénes eran las personas que cometían delitos, pero existían ciertos códigos. De hecho, eran muy mal vistos a aquellos delincuentes que, por ejemplo, ejecutaban delitos en las cercanías de su barrio o en los sectores en los cuales vivía. Habían términos incluso bastante despectivos para ese tipo de personas. Pero hoy en día lo que se ve es que efectivamente no hay esos códigos, entre comillas, que existían antes y el uso de la violencia suele ser más recurrente, hay más uso o se percibe un mayor uso de armas de fuego, también mayor, por así decirlo, sangre fría a la hora de ejecutar este tipo de actos criminales. Eso va un poco relacionado con esto de la percepción y si ese efectivamente se condice con lo que, por ejemplo, se ve en las tasas de denuncias o de delitos que efectivamente son investigados. ¿Existe esa correlación también? A ver, hay varias cosas. Sí, existe, o sea, evidentemente la correlación que hay a ver, hay varias correlaciones aquí. Una es que la misma encuesta, por ejemplo, y tocaste un punto que es súper relevante, que es la tasa de denuncia. La encuesta, la única forma de medir cuánto es la cifra negra es a través de esta encuesta. Porque tú le preguntas cuántas familias ha sido víctima y le preguntas si denunció o no denunció el hecho y ahí puedes saber. Porque si no, todos los datos administrativos tienen la cifra negra incorporada, pero no la ves. Entonces no sabes cuánto es esa cifra negra. Yo diría que lo más preocupante de la encuesta, además del temor evidentemente que aumenta, pero eso no es tan novedad, es la cifra negra que aumenta. O sea, la cantidad de personas que están denunciando es cada vez menos. Y cuando las personas denuncian menos, primero, motivaciones son porque sienten que no va a haber un beneficio en esa denuncia, no confían tanto en el sistema que va a tener un resultado positivo, y el costo, o que el costo, y en realidad se suman las dos cosas, que el costo de hacer la denuncia es muy alto para ese beneficio que puede ser más relativo. Entonces las familias están dejando de denunciar. El gran problema que tiene esto es que uno no tiene que considerar que denuncia solo para que esclarezcan mi caso. La denuncia es un servicio social también. Cuando yo denuncio, le entrego información al sistema de qué es lo que está pasando. Y esa información va a permitir que se persiga o se prevenga de mejor manera y por lo tanto, si yo no denuncio, es más probable que otra persona después de mí sea víctima del mismo delito. Entonces, para evitar que esos delitos sigan ocurriendo, tenemos que motivar a todos que hagamos las denuncias en el minuto que somos víctimas. Ahora, con respecto a lo primero que me preguntabas de la tipología delictual, lo que estamos viendo en los barrios hoy día siguen existiendo códigos y códigos bien fuertes. O sea, las bandas delictuales que están operando en ciertos territorios, de hecho, protegen a sus territorios. De hecho, hoy día, por ejemplo, estamos pensando en el cierre de pasajes como una super medida para sentirnos más seguros y, de hecho, la ley se ha modificado para permitirlo. Sin embargo, se sabe también que muchas veces el que financia el cierre del pasaje es el jefe de la banda delictual que opera en ese territorio, ¿no? Ujú, Que quiere protegerse de otros y también el cierre de pasaje puede hacer que se concentre esa situación delictual. Y dentro de ese pasaje hay una protección evidente de esta banda. O sea, si alguien entra a ese pasaje a robar, es la banda la que protege, es la banda la que entrega servicio, es la banda la que está prestando dinero, es la banda, entonces, o sea, también hay una correlación y hay ciertos códigos que están operando en los territorios. Ese es ujú. el problema, que hay una concentración de delitos que están asociados hoy día cada vez más, y los delitos más graves, a bandas y a crimen organizado. Por ejemplo, lo que tú decías, hoy día los homicidios son muy distintos a los que teníamos hace 10 años atrás. Antes tenían un 70% imputado conocido, esto quiere decir que en el 70% de los casos tenían una sospecha cierta de quién lo había cometido, porque respondían a delitos por violencia de género o delitos por una riña en un bar que se transformaba en un homicidio después, pero eran casos que no estaban premeditados, que eran producto de una ira del momento y que no tenían un fin posterior al homicidio mismo. Hoy día los delitos de homicidio tienen un 60% de imputados desconocidos. O sea, los conocidos que eran 70% bajaron a menos de un 40%. Y esto es porque son delitos que están premeditados y tienen que ver Ujú. entonces con ajustes de cuenta, donde el homicidio es un medio para proteger mi territorio o mi supremacía en ese territorio, o tienen que ver con sicariato, o también puede ser que estén cometiendo otro delito como un robo con violencia, por ejemplo, un robo a un vehículo que al final se transforma en un homicidio porque se produce un intercambio violento entre la víctima y el victimario. Entonces, hoy día hay más temor también porque se está incorporando unas dinámicas delictuales que eran desconocidas para los chilenos. Y ese tipo de dinámica, evidentemente, genera mucho más temor, porque no es solo que yo piense que tengo más riesgo de ser víctima,
sino que de un delito, sino que estoy sintiendo que el delito del cual yo puedo ser víctima me puede generar un daño muy alto. Entonces, no es solo la probabilidad de ser víctima, sino de cuánto daño me puede hacer si es que esa probabilidad se... Ujú. Daniel, a propósito de este fenómeno, ¿no? que se da y que es totalmente entendible cuando aumenta la percepción de inseguridad, la gente tiende a retrotraerse, ¿no? y a protegerse en lo que considera más seguro, que en este caso son los hogares. Pero, por ejemplo, a propósito, hace un poco Patricio López, nuestro director, en el panel anterior, contaba una anécdota que tuvo con un taxista venezolano que, pasando por la calle, una calle que estaba vacía, que antes era muy transitada acá en la comuna de Providencia, le comentaba que efectivamente eso es lo peor que puede pasar, que en el fondo se esconda en sus hogares, porque eso finalmente permite que este tipo de delitos pueda ocurrir con mayor facilidad, es más difícil que, por ejemplo, en una calle donde hayan 100 personas caminando, se pueda cometer un delito respecto donde una que, por ejemplo, va una persona solitaria caminando en medio de la oscuridad. ¿Qué tan importante es precisamente eso, ¿no? De recuperar los espacios públicos, aunque sabemos que es difícil, ¿no? No se le puede pedir a la gente que llegue y se exponga ante una situación peligrosa, pero ¿qué tan importante es eso? A ver, es fundamental. La vigilancia natural tiene un impacto enorme en la reducción de los delitos, y eso es muy importante. Pero también los números en esto son bien complejos de administrar. Por ejemplo, el lugar, no voy a decir el nombre para no estigmatizar nada, pero el lugar de la misma comuna de Providencia, donde yo también estoy ahora, donde más delitos ocurren, es un lugar donde la mayor cantidad de personas circulan. O sea, cuando hay alta concentración de personas, hay alta concentración de delitos. Eso es bien natural, porque hay que considerar que cerca del 90% de los delitos de robo, o sea, los delitos contra la propiedad, ocurren en la vía pública, no en las viviendas. Entonces, donde hay mayor concentración de personas en la vía pública, también van a haber mayor concentración de delitos. Eso pasa. Pero el riesgo de ser víctima de delito en esa zona baja. Por ejemplo, hay dos lugares que tienen 10 delitos. Uno puede ser un lugar donde pasan 10.000 personas al día, entonces una de cada 1.000 personas es victimizada, pero en otra puede ser una plaza menos circulada, donde circula menos gente, que pasan 100. Entonces, una de cada 10 es victimizada. Entonces, Ujú. puede ser que los dos lugares tienen que haber exactamente la misma cantidad de delitos, o mira, en estas dos esquinas hay el mismo daño, pero la probabilidad de sufrir ese daño es mucho más alto donde pasan menos personas que donde pasan más personas. Y los espacios públicos, cuando dejan de ser utilizados, evidentemente se transforman en lugares más riesgosos, cuando hay poca gente. Pero lo principal también es que aquí hay que entender que la inseguridad genera una incapacidad de beneficiarse de la infraestructura pública. Hoy día estamos hablando incluso de las autopistas, se le está exigiendo a las autopistas que tomen medidas. A ver, lo principal que se puede hacer en la autopista es tomar medidas en su diseño. O sea, las autopistas tienen características arquitectónicas que hacen que sean proclives a tener delitos. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora es ir al ABO, por ejemplo, que se acaba de entregar esta autopista nueva y ver, oye, qué tan preventiva es de delito, cómo la diseñamos hace 5, 6 o 10 años atrás, y cómo estamos diseñando las próximas autopistas para que sean preventivas de delito. Eso, Ujú. como que ya cuando ya está hecha la autopista es bien difícil reducirlo. Pero cuando se construye una plaza, cuando medimos, por ejemplo, la calidad de la ciudad en función de áreas verdes, decimos, sí, mira, en una comuna como Vitacura hay 7 metros cuadrados de área verde por habitante, en otra puede haber 1 metro cuadrado. Pero la verdad es que puede ser mucho más crítica la situación si es que ese 1 metro cuadrado de área verde que existe en esa comuna no puede ser utilizado porque se siente inseguro. Y nosotros preguntamos eso en la encuesta de Paz Ciudadano que hacemos todos los años. El año pasado preguntamos si las personas habían tomado alguna medida para evitar ser víctimas de delitos. Y sobre el 90% de las familias que respondieron en Chile habían tomado alguna medida. ¿Qué tipo de medida? Dejar de salir a ciertas horas, dejar de ir a ciertos lugares, invertir en protección de su vivienda, dejar de usar artículos de valor en público, etc. Y eso es muy grave, porque por eso siempre decimos que la percepción de inseguridad, que muchas veces se relativiza, porque dice, mira, no es tan grave que sientan temor si es que no están siendo tan víctimas de delito. Ojo, en la sensación de temor puede generar más daño que el delito mismo. Las personas invierten recursos importantes en protegerse y dejan de poder beneficiarse de toda la infraestructura pública que el Estado invierte para que ellos se beneficien. O sea, no basta con solo invertir en áreas verdes, tenemos que hacer que esas sean utilizadas.
Ujú. Nos quedan un par de minutos, Daniel, pero te quería preguntar respecto de las políticas públicas, porque se ha hablado mucho respecto hacia dónde se tienen que dirigir estas políticas por parte de las autoridades. En el caso del gobierno se le ha puesto un énfasis importante al tema de las armas. En otro sector político se pide mayor presencia policial e incluso de militares en los territorios. ¿Hacia dónde deben ir apuntadas las políticas finalmente? Chile ha sido un país extremadamente persecutor del delito. Hemos hecho esfuerzos ahí, hemos tratado de, la reforma procesal es un ejemplo de eso, hemos tratado de mejorar los procesos para y las investigaciones también en los procesos para poder perseguir el delito de mejor forma. Y eso no ha mostrado resultados positivos. De hecho, la cantidad de familias que son víctimas de delito prácticamente no se mueve, aparte de la pandemia que bajó todo, pero si tú miras la historia para atrás, los últimos 20 años ha estado bastante constante. 4 de cada 10 familias son víctimas de robos cada 6 meses, como lo que muestran las estadísticas. Y por lo tanto tenemos que hacer una mirada distinta. ¿Dónde tenemos herramientas para evitar delitos futuros? Primero, la prevención temprana. Y la prevención temprana no es cuando la persona comete el primer delito, cuando hablamos de los primerizos. Eso ya es tarde. Hay factores de riesgo que determinan el inicio de carreras delictuales. Y son conocidos y es datos que el mismo Estado tiene. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio hace algunos años atrás se llamaba los factores de exclusión social en población privada de libertad adulta. Y entre esos factores, lo que era más preponderante era la no escolaridad completa. De hecho, el 80% de los adultos privados de libertad no tienen escolaridad completa, cuando la población general de Chile son menos del 20%. Entonces, Ujú. hay una alta concentración. Entonces, ¿qué está pasando con los niños que desertan del sistema escolar? El Estado le paga la subvención a los colegios en función de cada niño que va, con nombre y apellido. Sabemos qué niños están yendo y qué niños no. Entonces, programas que se hagan cargo de niños para reescolarizar a los niños que están desertando. Segundo, hijos de papás privados de libertad. 1 de cada 4 adultos privados de libertad había tenido alguno de sus papás privados de libertad. Entonces, ¿qué hacemos con los niños, hijos de personas que se envían a la cárcel? También, ¿cómo trabajamos con ellos? Después hay otras que son un poco más difíciles de determinar, pero que también se puede, como parentalidad no responsable, por ejemplo, niños que no son llevados a los controles de hijos de niños sanos, etc. Hay Ujú. información que tiene el sistema. Y hay programas que han demostrado ser efectivos para generar factores protectores para evitar que esos factores de riesgo se materialicen en un inicio de una conducta delictual. Entonces, ahí tenemos una deuda enorme. Menos del 10% de los recursos del sistema de seguridad y justicia van a prevención. Y por otro lado, la reinserción. Aquí pensamos todos como se piensa mucho que en la ciudadanía que la solución es más cárcel y que las Ujú. personas estén incapacitados por más tiempo. Pero la verdad es que las personas en la cárcel primero no están incapacitados. Hemos visto que hay una cantidad importantísima de delitos que se cometen hoy día desde las cárceles. Entonces, no es una incapacitación real. Y en segundo lugar, la manera en que nosotros segregamos a la población en la cárcel o la escasez de programas serios que generen reinserción hace que esas personas, el periodo que están en la cárcel, concentren sus mismas acciones delictuales y después cuando salgan vuelvan a cometer delitos. Entonces, si me preguntan Ujú. cuáles son las políticas públicas a priorizar, movernos desde la persecución, que hay que hacerla más inteligentemente, desarticular banda, hacia la prevención temprana y hacia la reinserción. Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias por invitarme igualmente. Que tengan buen día. Y nos vamos. Usted queda en la sintonía de la 102.5 FM. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Que esté muy bien. Nos reencontramos mañana.